Good morning, good evening, or good night. Today we learn how to use can or can't. Uso de can o can't. Can es la forma positiva y can't es la forma negativa. ¿Qué significa can? Se traduce básicamente por el verbo poder, pero es poder de una habilidad, de algo que logramos hacer. Como por ejemplo, I can cook. Y en su forma negativa sería I can't cook. Conjugaciones no tiene. La forma es igual, indiferente de la persona. Y se usa Infinitivo. sin to. Así que tampoco se conjuga el otro verbo. Como por ejemplo, no se puede decir I can to run. Es incorrecto porque no podemos usar to. Lo correcto sería I can run. No se conjugan con el gerundio o ing. No podemos decir I can running. No, es incorrecto. Sería I can run. Si se recuerdan, cuando hablábamos del presente simple, el verbo iba a cambiar. Cuando hablábamos de he, she, it, que son las terceras personas, el verbo cambiaba. Por ejemplo, I speak, she speaks. Pero cuando usamos el verbo can, el verbo no va a cambiar. No se le va a agregar s, no se le va a agregar ing, no se le va a agregar to. El verbo va a ir en su forma base. Podemos ver los ejemplos. I can speak English. You can speak English. Y así, con los pronombres he, she, we, they. Vamos a seguir usando can. Y en su forma negativa es de la misma manera. I can't speak Japanese. You can't speak Japanese. Y asimismo, cuando usamos can para hacer preguntas, el verbo también va a ir en su forma original. Podemos ver el primer ejemplo. Can you hear me? Yes, I can. Siempre iniciamos la pregunta con el verbo can. En resumen, can significa poder, pero de una habilidad. Y can't es la forma negativa, es no tener la habilidad. Uso del verbo can en inglés. Podemos usar can cuando nos referimos a habilidades, solicitudes, permisos o posibilidades. O también, ¿cómo lo podemos decir en inglés? Ability, request, permission or possibility. Cuando nos referimos a habilidad, I can sing very well. She can drive a taxi. Y solicitudes,
Can you help me? Can you repeat? O permisos. Can I leave early? Can I use your car? O como posibilidad, he can win the race. The bridge can fail. En esta parte podemos encontrar algunas estructuras. When you use you can use three different ways, such as affirmative, negative, and question. Entonces podemos usar can cuando nos referimos a oraciones positivas, negativas o preguntas. Podemos encontrar alguna estructura. Esta nos puede ayudar a formular oraciones. En la primera estructura podemos verificar I can play the guitar. Una habilidad que en este caso tengo yo. Sujeto can, que es el verbo poder, o también podemos encontrarlo como un verbo modal. Play the guitar. El verbo, que sería play, en su forma base, y el complemento, que sería the guitar. Y en la forma negativa, he can't lift so much weight. Sujeto, el verbo can't, que esta vez en su forma negativa de no tener la habilidad, el verbo y asimismo su complemento. Y en la forma de pregunta, siempre vamos a encontrar el verbo can en el inicio de la pregunta. Podemos ver la estructura: can, sujeto, verbo y complemento. Can I ask you a question? Podemos ver lo que son unas oraciones siguiendo la estructura. Esta sigue la estructura. Verifiquemos. Sujeto, que sería she, can, que podemos encontrarla aquí. Play es el verbo. ¿Se recuerdan? No se conjuga con este y es. El verbo siempre va en su forma base. De piano. She can play the piano. Can you cook cookies? Podemos encontrar can en el inicio de la pregunta. I can't read faster. Es en su forma negativa. También podemos encontrarlo o escucharlo como cannot. I can't read faster. Y si fuera una oración afirmativa, sería I can read faster. They cannot eat with chopsticks. What the meaning chopsticks? Palillos chinos. She cannot swim. Ella no puede nadar. ¿Cómo haríamos una pregunta? Can she swim? Where can we buy tomatoes? Podemos usar can con la doble
to each question, sí podemos usar. Can you hear me? Y asimismo podemos responder en su forma corta. Yes, I can. No, I can't. Lo que les comentaba, can not or can not. Y esta sería un ejercicio que vamos a realizar juntos. Recordemos que can significa poder de tener la habilidad. Asimismo lo podemos usar en posibilidades, en permisos o también como una solicitud. En la primera parte de este ejercicio vamos a encontrar oraciones desordenadas. En la segunda parte, como vemos, aquí hay unos dibujos que no tienen cierta habilidad. Podemos usar can not o can not. Y en la tercera parte hay algunas preguntas. Esas se pueden responder en su forma corta, siempre usando can. La primera oración sería I can watch the TV. Alicia can run fast. Porque ellos tienen la habilidad, tienen el permiso o tienen la posibilidad. En el siguiente ejercicio, he can swim. Si se dan cuenta, en el dibujo, él no puede nadar. She can't run. Ella no puede correr porque ahora está golpeada. Can a fish swim? Yes, it can. Can a snake jump? No, it can. Si tenemos lo que es una oración negativa o donde usemos can't, podemos usar can no o también lo podemos escribir de manera separada. Can not. Thank you for your time. Gracias por acompañarme en esta breve clase. Asimismo, puedes encontrar lo que es un código QR para poder escanear y así obtener la diapositiva y repasar nuevamente el tema. Gracias. Have a nice day.